Damos paso a la conferencia Compromiso renal en las enfermedades autoinmunes a cargo del doctor Daniel Jaramillo. El doctor Daniel Jaramillo es reumatólogo de Armédica y Gelpharma. Además es docente de la Universidad CES. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a Dianita por la invitación a este evento. El día de hoy voy a compartir con ustedes una aproximación bastante simple y práctica al compromiso renal de los pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad autoinmune. Vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de laboratorio básico. La construcción de estas diapositivas la hice a partir de la experiencia y unas referencias que están al final, se las dejo junticas al final para que le puedan tomar una imagen. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que tengo el día de hoy con ustedes? Primero, entender en quiénes debemos sospechar el compromiso de afección del riñón de los pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Segundo, saber cuándo solicitamos e interpretamos ciertas pruebas diagnósticas. Pruebas diagnósticas tan sencillas como un examen de orina básico, como una creatinina, como una relación de proteína plasmática, creatinina plasmática urinaria, pero también cómo enfocamos estos pacientes a partir de los resultados de ciertos autoanticuerpos. Y por último, que tengamos una claridad de cuál es la conducta que vamos a tomar. Yo no les voy a hablar a ustedes de inmunosupresión, de ensayos clínicos, esas huevonadas que no son del caso para el día de hoy. Porque es importante tener presente el compromiso renal en las enfermedades autoinmunes. Primero, los pacientes que tienen un compromiso grave del riñón se pueden morir, punto. ¿Qué es lo que sucede? Que no es solamente que los pacientes puedan fallecer, es la morbilidad que acontece después de que los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas tienen compromiso del riñón. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen enfermedad autoinmune sistémica, además de las manifestaciones propias de la enfermedad, cuando se afecta a alguno de los órganos, pues vamos a tener un daño acumulado y vamos a tener un daño crónico, y eso empeora la posibilidad de supervivencia en comparación con los pacientes que no lo tienen a lo largo del tiempo. Adicionalmente, el problema no está solamente en que haya una afección del riñón, sino por supuesto en que lo detectemos de manera temprana, porque si nosotros no lo detectamos de manera temprana, pues vamos a tener una demora en el momento de la intervención y por lo tanto los desenlaces óptimos pues no van a ser adecuados para estos pacientes. Y adicionalmente, el pronóstico de estos individuos con la enfermedad y la afección cambia dramáticamente cuando se hace una intervención temprana de esto. Ahora, yo tengo un paciente con enfermedad autoinmune y yo me voy a centrar básicamente en lupus eritematoso sistémico, vasculitis asociada a ANCA, enfermedad de Sjögren y esclerosis sistémica SAF. Y entonces yo ya tengo ese paciente, yo debo estar atento a ciertas características clínicas que deben alertarme a mí como clínico a que dicho individuo puede estar presentando compromiso del riñón. Primero, que ese paciente esté haciendo edemas. Que ese paciente esté haciendo un edema periorbitario puede ser una manifestación de que este individuo ya está hipoalbuminémico y que es hipoalbuminemia derivada o de un síndrome nefrótico o de una enfermedad tubular o de una enfermedad por los podocitos puede estar dando ya manifestaciones clínicas. Obviamente también el edema de miembros inferiores. Ojo, acuérdense que estos pacientes, pues como pueden ser hipertensos, entre otras cosas, pues pueden estar tomando amlodipino y esto también da edema de miembros inferiores, pero tengamos presente que un edema de nueva o reciente aparición en un paciente que previamente no lo tenía es una bandera roja. Segundo, una hipertensión arterial nueva. Estos pacientes no se salen de las clasificaciones que nosotros conocemos para los grupos etarios de hipertensión primaria o hipertensión secundaria. No todo lo que le pasa a un paciente con enfermedad autoinmune es por la enfermedad autoinmune, eso se haga de cuenta como un paciente con HIV, no todo lo que le pasa es porque tiene HIV, no, le puede dar una diarrea porque le cayó mal un perro de los verdes, perdón, eso está en YouTube, no tengo problema con los verdes, le cayó mal un perro, alguna cosa, pero en este caso en particular, cuando nosotros descartamos ciertas cosas, pues vamos a pensar que una hipertensión nueva en estos pacientes puede ser secundaria a una afección renal nueva en estos pacientes.
Tercero, la orina espumosa. Si bien la orina espumosa, digamos que no es un hallazgo con un alto valor positivo, valor predictivo positivo para una proteinuria severa, sí debe empezar a alertar. Pues puede que si es un hombre y tiene un chorro muy potente haga espuma, y si hay agua en el sanitario con jabón pues también hace espuma. Eso es importante tenerlo presente porque me pasó, pues no a mí con la espuma, sino a un paciente que tenía estas particularidades. Pero sí debe hacerle alertar que si el paciente tiene ese hallazgo desde el punto de vista de la anamnesis y yo encuentro por lo menos trazas de proteínas en el examen de orina, pues sí debería hacer un estudio un poquito más profundo al respecto. La hematuria, recuerden la microhematuria. En exámenes de orina de mujeres en edad reproductiva, cuando se encuentra hematuria, preguntar siempre si se hizo o no durante el periodo, se le está yendo la menstruación o le está llegando la menstruación, porque esto puede ser, digamos, un positivo falso, no relacionado con una afección renal, pero sí la morfología del eritrocito. Y aquí es bastante importante porque los eritrocitos dismórficos nos empiezan a caracterizar lo que es la proteinuria la hematuria entre nefronal y no nefronal, ¿cierto? Hablo de lo no nefronal cuando no tiene nada que ver con la parte interna de la anatomía microscópica del riñón. La hematuria glomerular, que es la hematuria que más frecuentemente a nosotros nos llama la atención, pues se puede ver en la parte microscópica del examen de orina. Por eso es muy importante que nosotros observemos completamente el resultado del examen de orina y no solamente el dipstick o la tirilla, porque es que la tirilla no necesariamente nos puede tener un valor adecuado de diferentes variables y nosotros no podemos confiar en que un resultado normal de un dipstick o un resultado completamente anormal de un dipstick pues son marcadores claros de una enfermedad definible. Por supuesto que caiga la tasa de filtración glomerular, eso es ya conocido. Y por último, un cuadro clínico pues muy florido y muy llamativo, que es el síndrome pulmón-riñón, que vamos a hablar algo al respecto. Cuando nosotros tenemos entonces los pacientes con compromiso renal por enfermedad autoinmune, yo voy a tener tres grandes patrones. Y son los patrones de compromiso nefrítico, nefrótico, o aquellas insuficiencias renales agudas que tienen un sedimento que yo he llamado chichipato, es decir, usted no encuentra mayor cosa, tiene por ahí unas proteínas. Voy a empezar por ese último. Ojo con las proteinurias persistentes en los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, particularmente lupus, que no tienen un sedimento activo. Puede que previamente hayan tenido un sedimento activo, previamente tuvieron alteración de los azoados, pero ojo con esos pacientes porque esos pacientes pueden tener una nefropatía por SAF crónica y la nefropatía por SAF crónica da proteinurias, no necesariamente proteinurias nefróticas, son proteinurias subnefróticas que cambian dramáticamente cuando usted los va a anticoagular. Eso no significa que requiere inmunosupresión, requiere esa anticoagulación, ojo con eso. Segundo, el nefrótico. El cuadro del síndrome nefrótico, que es florido, una proteinuria masiva, más de 3.5 gramos en proteínas en 24 horas, hipoalbuminuria, los edemas generalizados y obviamente por esa hipoalbuminemia, la búsqueda de equiparar la presión con los lípidos que lleva hiperlipidemia, pues también puede ser una manifestación particularmente de lupus. Pero acuérdense que también existen las enfermedades primarias que llevan a síndrome nefrótico. Entonces, no todo síndrome nefrótico en un individuo es igual a una enfermedad autoinmune sistémica. Las enfermedades autoinmunes que vemos los reumatólogos son las sistémicas. Nosotros no vemos las organoespecíficas, excepto que sea un reumatólogo que le guste verlas, pero normalmente por definición no somos para eso. Entonces usted puede tener un individuo que tenga anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa 2, que tenga un síndrome nefrótico por ello, que es una enfermedad autoinmune organoespecífica y pues la manejará el nefrólogo. Pero lo que más canta, pues es el nefrítico. El nefrítico es como un tenor, porque entonces da un sedimento muy activo, de hipertensión, da proteinuria subnefrótica, el paciente hace una falla renal aguda que puede ser rápidamente progresiva y por supuesto se pone hipertenso con las consecuencias de la hipertensión. No nos podemos olvidar eso. Cuando nosotros hacemos las intervenciones farmacológicas en todos estos pacientes, no es solamente para la protección del riñón, es para la protección de lo que está generando ese riñón en ese individuo. Si lo está poniendo con una hipertensión maligna, como lo puede hacer el nefrítico, pero que lo hace mucho más la microangiopatía trombótica, pues el objetivo del IECA no es solamente parar esa hiperproducción de angiotensina,
sino que también yo necesito controlar las cifras tensionales, pues porque las cifras tensionales lo infartan, un edema agudo de pulmón, un SB, etcétera, etcétera. Ustedes pueden observar acá, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que estos son los eritrocitos dismórficos, ¿cierto? O los acantocitos, porque estos no tienen a la microscopía un núcleo absolutamente claro. Y en la última imagen, este engrosamiento que ustedes ven de esos glomérulos tiene que ver con lo que les voy a mostrar más adelante de esas microtrombosis glomerulares. Entonces, cuando yo estoy pensando que el paciente que tengo con enfermedad autoinmune puede estar cursando con una afección del riñón por la misma, pues yo no tengo que ponerme a pedir una cantidad de exámenes ilimitados. Los reumatólogos no somos médicos para interpretar exámenes. Uno de los principales motivos de consulta e interconsulta es la solicitud equivocada de exámenes. Por favor, si usted no sabe qué tiene un paciente, no le pida unos autoanticuerpos. Pida más bien una opinión clínica. ¿Por qué? Porque es que estos autoanticuerpos no son baratos. Segundo, estos autoanticuerpos requieren una interpretación en contexto. Y el visaje más grande es que si usted le pide unos autoanticuerpos a un individuo, esos autoanticuerpos son positivos, usted no sabe qué tiene y usted hace una mala interpretación, usted asusta a esa persona. Y entonces esa persona va a esperar que lo vea el reumatólogo dentro de 4 meses. Y dentro de 4 meses ese paciente tiene un lupus mental. Porque como usted no sabe qué tiene y él se metió a Google o escribió en ChatGPT porque no tiene el plus, sino el otro que le contesta rápido, entonces le dice sí, usted tiene un lupus. Y entonces ese paciente lleva 4 meses con lupus. Cuando usted lo ve el reumatólogo, el paciente está acabado porque no come, del estrés, no duerme, está con temblor de la ansiedad y no tenía nunca un lupus. Tenía unos anticuerpos positivos, porque es que como sufre la tiroides y tenía unos microsomales positivos, pues tiene unos anticuerpos no específicos positivos. Entonces no se pongan a pedir exámenes sin saber por qué. Yo pido un examen para confirmar lo que estoy pensando. Yo no pido un examen porque no sé qué tiene. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, en este escenario, yo lo primero que pido es lo básico: hemograma, un examen de orina, una creatinina, y con eso empiezo a mirar cómo está el examen de orina. Porque el examen de orina, si tiene un sedimento activo en un paciente que tiene una rápidamente progresiva o una elevación de azoados, pues yo no conocía, que está en falla renal, a mí me hace pensar que este paciente tenga un síndrome nefrítico y que ese nefrítico pudiera estar en el contexto de una enfermedad autoinmune. Aquí pensando en el que no tiene diagnóstico. Pero si tengo un paciente con un LES, con una enfermedad mixta, que llega con un síndrome nefrítico, pues yo inmediatamente sé que probablemente sea por esa actividad y tengo que buscar otras cosas. El complemento. Yo siempre le hago esta pregunta a los residentes y a los fellow. Usted tiene un síndrome nefrítico y usted solo puede pedir un examen para enfocar. ¿Cuál pide? Y la respuesta es el complemento. Ya les voy a mostrar por qué. Sale rápido y usted se enfoca rapidísimo. Segundo, hombre, no a todo compromiso renal se le piden anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos. No, eso tiene unas especificaciones. Es si yo estoy sospechando una vasculitis de pequeño vaso o si tengo un pulmón riñón, no a todo el mundo. Y el antimembrana basal glomerular en un caso particular que es el pulmón riñón. Entonces, voy a hacer como una propuesta de cómo podemos enfocar generalmente a estos pacientes para poder tener claridad de cómo lo abordo, cuál es la posibilidad diagnóstica y qué debo hacer. Entonces, primero, yo tengo la sospecha de que un individuo tiene compromiso renal y que ese compromiso renal está explicado por enfermedad autoinmune. Miremos cómo está el sedimento, miremos cómo están las proteínas en 24 horas o miremos cómo es la relación de proteínas plasmáticas y proteínas urinarias. Si el paciente viene con una rápidamente progresiva, con hemoptisis, pensemos en una vasculitis ANCA, ¿cierto? O pensemos en un síndrome de Goodpasture. Si el paciente tiene un síndrome nefrótico, si no es lupus, entonces pensemos que no vaya a ser una primaria contra un anticuerpo contra fosfolipasa 2. Y si el paciente lo que prima es hipertensión maligna, pensemos en microangiopatía trombótica por esclerosis sistémica o por SAF. Y miren lo fácil que es cuando yo enfoco un paciente con un nefrótico solo por el complemento. Pues aquí me puse de fino, entonces si el C3 está más bajo que el C4, pero póngalo muy sencillo, ¿complemento está normal o no? Sí, está normal,
Entonces es esto, ay perdón. Entonces piensen en esto, una nefropatía por IgA, una vasculitis ANCA o una membrana basal glomerular, pare de contar, listo. El complemento está bajito, bueno, ahí sí, lupus, endocarditis, una relacionada infección, una glomerulopatía C3, una vasculitis crioglobulinémica, etc. No se enrede que si este está más bajito que el otro, no, si está normal usted enfoca. Entonces es diferente si yo tengo una creatinina alta sin nada, no he pedido nada y me pongo a pedir ANA-ENA, C3, C4, DNA, PR3, MPO, antimembrana basal glomerular, subclases de IgG, no sé, lo que quiera, venga, pida el complemento. El complemento demora 2 horas para salir y con esto usted se enfoca y reorienta. Muchachos, nosotros debemos ser responsables del gasto. Los hospitales que menos económicamente sirven son los hospitales universitarios. Porque nosotros en los hospitales universitarios somos muy torpes con el manejo de los pacientes porque nos ponemos a pedir una cantidad de cosas y eso es mala medicina. La medicina tiene que ser enfocada a lo que yo necesito. Buen clínico no es el que pide todo. El buen clínico es el que sabe qué pide y cuándo lo pide y para qué lo pide. Esa es una invitación también que les hago frente a esto. Ahora, yo tengo la sospecha, yo tengo la enfermedad y el objetivo hoy en día es que no manejemos a ciegas los pacientes. Hoy en día nosotros tenemos que objetivizar cuál es el tipo de compromiso que tienen los pacientes, específicamente en el riñón. ¿Por qué? Porque es que de eso depende mi plan actual, mi pronóstico y qué esperaré yo de respuesta para decirle a ese paciente, hermano, de entrada vamos mal. Usted tiene un IFTA muy avanzado, o sea, esa fibrosis tubulointersticial está altísima y la respuesta que yo espero de la inmunosupresión no va a ser tan alta. No es que eso vaya a ser así, pero yo aterrizo la expectativa del paciente, que también es nuestra responsabilidad. Pero si el paciente tiene ciertas características en las biopsias, pues a mí me permite, además de corroborar el diagnóstico, pues establecer cuál es el mejor plan para ese paciente. Y aquí también entra la rebiopsia. Hay que rebiopsiar los pacientes. Un paciente que hace 4 años tenía una proliferativa en lupus no significa que a los 4 años siga teniendo la proliferativa, eso no es así siempre. Y terminamos inmunosuprimiendo lo que no hay que inmunosuprimir. Inmunosuprimimos crónicos que no hay que inmunosuprimir ya. Entonces por eso la rebiopsia termina siendo también relevante. En lupus, un enfoque muy práctico. El compromiso renal es posiblemente esta con las vasculitis ANCA las que más afectan el riñón. Casi la mitad de los pacientes tienen una afección renal y eso es un problema muy grande porque vea, de esos que son clase 3-4, que son las proliferativas, la mitad va a alcanzar remisión completa con cualquier inmunosupresión en general. Es decir, casi el 25% de los pacientes que tienen lupus van a tener un compromiso renal que no va a tener respuesta. ¿Listo? Y si ese paciente recae, solamente el 35% va a tener una respuesta completa. El problema de esto casi siempre es que cuando hacemos los diagnósticos de recaída, etcétera, es porque ha sido tardío o porque nos demoramos en las inmunosupresiones. La única manera de usted poder evitar que esos porcentajes sean tan alterados es rápidamente haciendo el diagnóstico. Aquí están las indicaciones de las biopsias, ¿cierto? Sedimento activo, una proteinuria importante o que el paciente se le suba la creatinina. Acuérdense que yo no incluí aquí lo tóxico, pero siempre tengamos presentes los tóxicos, pues los medicamentos, el uso exagerado de antiinflamatorios no esteroideos, el acetaminofén, el omeprazol como causa de enfermedad tubulointersticial en estos pacientes. Nosotros ¿cómo tratamos las nefritis lúpicas? Con 2 fases grandes, una fase de inducción, en donde inducimos la remisión, buscamos llevar a sus pacientes con una inmunosupresión intensa a que se pare la actividad de la enfermedad y después vamos a mantener lo que logremos alcanzar durante esa primera fase de inducción. Aquí en las vasculitis asociadas a ANCA, ustedes ven acá, esto es una imagen 3D de lo que son las semilunas. Si usted corta esto, ahí va a encontrar cómo se ve la semiluna en el glomérulo. Y entonces las vasculitis asociadas a ANCA son una de las principales causas en reumatología de una glomerulonefritis rápidamente progresiva.
son muy bullosas, o sea, son muy floridas estas manifestaciones. En estos pacientes que usted los tenga con una rápidamente progresiva, a eso sí pídales los ANCA, pero PR3 y MPO, ¿cierto? Hoy en día los ANCA por inmunofluorescencia realmente están mandados en recoger para el diagnóstico de esto, no para otras cosas, para el diagnóstico de esto sí. Ahora, pues muchas veces yo no voy a tener claridad si será que sí es una complicación de la enfermedad, será que sí es una enfermedad autoinmune primaria, pero eso a mí no me puede retrasar el diagnóstico, el tratamiento, pues porque hay cosas básicas que se hacen. Esas cosas básicas son, pídale un perfil de infecciosas para descartar que no haya una infecciosa. Si ese paciente está en urgencia dialítica, pues dialícelo. Si ese paciente está sangrando en el pulmón, pues intúbelo y mándelo para la UCI. Y si usted ya está tranquilo que no está infectado y cree que lo más probable es que sea eso, pues inicie unas dosis altas de glucocorticoide. Yo no me voy a poner a esperar la biopsia para tratar, pero sí me voy a poner a esperar la biopsia para mentalmente establecer el pronóstico, la certeza diagnóstica y qué espero de ese paciente. En la crisis renal en esclerosis sistémica, que no es tan frecuente, pero sí la vemos especialmente en hospitalización, muchas veces es difícil de diagnosticar y aquí tenemos un problema y es que si se mal diagnostica, se hace una intervención farmacológica que no es la ideal y puede haber, digamos que, algún tipo de empeoramiento. Una de esas intervenciones es la dosis alta de glucocorticoides. Realmente los pacientes con esclerosis sistémica, particularmente aquellos que tienen una progresión rápida, los primeros 6 meses, o aquellos que están en los primeros 3 años de enfermedad, que tienen un compromiso difuso, que tienen contracturas, que tienen afección de la arteria ulnar, esos pacientes tienen mayor riesgo de hacer una crisis renal esclerodérmica con dosis superiores a 15 miligramos de prednisolona. Uno intenta no llegar a 15 miligramos de prednisolona, pero eso no significa que está contraindicada la prednisolona a dosis menores, eso no es así tampoco. Eso también es equivocado. Hay pacientes que las van a necesitar para alguna de las manifestaciones. Pero, ¿cuál es el problema? Que casi siempre cuando las llegan a hacer, y eso también está bien estudiado, es porque el abuso del glucocorticoide lo hace el paciente para manejar ciertos síntomas. Entonces va y se aplica una dexametasona, va y se aplica una betametasona. Entonces, de pronto tiene dolor articular, que en este caso no es inflamatorio, sino que es mecánico por la contractura, va y se aplica una betametasona, le sirve 2 días, vuelve y se aplica otra betametasona, le sirve 1 día y después empieza a tomar naproxeno, o ya viene satisfactoriamente tomando naproxeno. Y entonces ahí empieza a ver ese fenómeno. Cuando estos pacientes hacen la crisis renal, esto es una microangiopatía trombótica, hipertensión maligna, anemia microangiopática, trombocitopenia por consumo, elevación rápida de los azoados. Y el manejo sin importar la creatinina, es empezar los IECA. ¿Listo? ¿Cuál? Pues el que usted tenga en la mano, captopril, enalapril, incluso hay trabajos con ARA2 e incluso hay trabajos de combinación IECA ARA2. ¿Qué es que tiene 7 de creatinina? No importa, póngale 400 de captopril. Ay, ¿cómo así? Sí, póngase, tranquilo. Si no, pues le hace un SB, pero tranquilo, póngale el captopril. Riñón va a cuidar, no es angustia. Necesita dializarlo, dialícelo. O sea, hay cosas que uno no se tiene que empezar como a angustiar. Maneje los factores asociados e impactemos farmacológicamente en lo que nosotros requerimos de la enfermedad. Y esta es muy bonita porque miren aquí los microtrombos en una imagen 3D de también una microangiopatía trombótica, en este caso por SAF, que el manejo es parecido excepto porque aquí hay que anticoagular a los pacientes. En la enfermedad de Sjögren, usualmente la afección, cuando es solamente por la enfermedad, es más del túbulo, menos del glomérulo, pero cuando hay afección glomerular, pues nosotros debemos pensar 2 cosas, o que el paciente tenga unas crioglobulinas que están generando vasculitis en ese individuo, o que el paciente, porque también puede estar presente, pueda tener una vasculitis por ANCA asociada, o en un último caso, que el paciente pueda estar haciendo una nefropatía, una gamapatía monoclonal de significancia renal. Esa podría ser una tercera de las manifestaciones glomerulares de la enfermedad de Sjögren. Igual, como hay una afección tubular, pues estos pacientes van a poder tener manifestaciones relacionadas con los trastornos hidroelectrolíticos, con un sedimento urinario que de pronto no sea tan activo, pero que sí podamos encontrar alteraciones en la densidad urinaria, en el pH urinario,
y esto llevarnos a la sospecha de la presentación de la enfermedad. Les traje dos casitos muy sencillos como para ejemplificar lo que usualmente se hace. Aquí tenemos una nena de 24 años con lupus, que tiene hace 3 años ese diagnóstico. Se lo diagnosticaron porque tenía una artritis, una erupción cutánea, unos anticuerpos positivos. Viene a la consulta, está con fatiga, se está hinchando un poquito los pies y le dice que tiene mucha espuma en la orina. Le llega con unos examencitos y en el examen de orina, en el dipstick tiene 2 cruces de proteínas, 2 cruces de sangre, en el sedimento urinario tiene acantocitos de 8%, hay cilindros eritrocitarios y usted ve que la relación de creatinina plasmática, de proteínas de creatinina plasmática y urinaria está alta, la creatinina no está tan alta, miren que la anterior era 0.7, ahorita está en 0.9, le bajó un poquito la tasa de filtración, pero está hipocomplementémica y con un DNA alto. En esa paciente con esos nuevos cambios, pues lo más probable es que sí tenga una afección renal, lo más probable es que esa afección renal sea de tipo proliferativo y que requiera una inmunosupresión intensa. Esa paciente, pues lo ideal es, además de las intervenciones farmacológicas, pues hacerle una biopsia del riñón. Ahora usted puede tener un paciente como este, que es un paciente, un hombre de 60 años, que viene con tos, con hemoptisis. Aquí paro, la hemoptisis no tiene que ser florida, pues no es que el paciente tosa y salga un chorro así de sangre, no. El paciente tose y bota un poquito de sangre, expectora un poquito, porque a veces también subdiagnosticamos eso porque creemos que es que en un pulmón riñón, el pulmón tiene que ser, o sea, chorros, que si usted le pone el tubo salga una fuente de sangre. No, no es así necesariamente, simplemente esputo en donde tenga sangre, idealmente roja clara. Además de eso, alteración renal, disnea, elevación de azoados, baja el volumen urinario, tiene una creatinina de 3.8, previamente estaba normal, tiene proteínas en orina, sangre, un sedimento activo, le bajó la hemoglobina y el complemento está normal. Entonces, miren lo bonito, falla renal aguda, listo, falla renal aguda, hipertenso, sedimento con eritrocitos, eso parece un nefrítico, complemento normal. ¿Cómo es el complemento normal? Pues es poco probable que eso sea un lupus, ¿cierto? Entonces me voy para el otro lado, o es una vasculitis ANCA, una membrana basal glomerular, o una vasculitis IgA con compromiso pulmonar, que es muy raro, pienso más bien en lo otro. Entonces a este paciente sí pídale los ANCA, a este paciente también podría usted pedirle una membrana basal glomerular, y a este paciente sí que es importante que lo vea rápidamente nefro para que lo empiece diálisis, para que le hagan la biopsia renal y ya nosotros poder hacer todo lo que tiene que ver con la inmunosupresión. Y por último, un paciente con una microangiopatía trombótica, una mujer, 35 años, 3 abortos, dolor de cabeza, visión borrosa, hipertensa, elevación de la creatinina, una proteinúria importante y tiene esquistocitos en el extendido de sangre periférica. Aquí, por supuesto, pensamos en un síndrome antifosfolípido. Si tuviera algo en la piel, pensar que esta paciente no vaya a tener una crisis renal esclerodérmica, pero acá pues no había nada en la piel. Se solicita el perfil de anticuerpos antifosfolípidos, se completa y se diagnostica la enfermedad y obviamente se empieza a anticoagular a esa paciente con el SAF. Y ahí por último unos mitos y unas cosas que debemos tener presente. Primero, si la tirilla de orina es normal, podemos descartar un compromiso renal, eso no es real, la tirilla no sirve para descartar un compromiso real completo. Segundo, el complemento normal descarta nefritis lúpica, pues no necesariamente, para un abordaje grande y pedagógico sí, pero es que yo puedo tener un paciente que tiene lupus y que tiene alguna de las manifestaciones renales que no son hipocomplementémicas severas. Casi un cuarto de los pacientes que tienen nefritis lúpica pueden cursar con un complemento normal. Tercero, ¿toda afección renal es igual a ANCA? No, contexto. Si el contexto clínico del individuo sugiere que puede ser una manifestación de una de estas enfermedades, sí lo solicito, de resto no. Cuarto, esperar siempre para remitir al nefrólogo para ciertas cosas, no. Aquí necesitamos un trabajo en equipo.
¿Por qué? Porque es un paciente que tiene muy alto riesgo de quedar con un daño renal persistente. Entonces, nefrología nos ayuda con la biopsia, si es necesario dializarlo, si hay que mejorar ciertas cosas de metabolismo fosfocálcico también, nosotros inmunosuprimimos y ahí trabajamos en conjunto por el bienestar del paciente. La proteinuria significativa siempre da síntomas. Yo he tenido pacientes con 7 gramos de proteinuria sin edema. ¿Por qué? No sé. Pero usted les pide proteína en 24 horas y eso es una cantidad de proteínas como un berraco. Entonces, si usted tiene 30 miligramos de proteínas en examen de orina, pídale en 24 horas o mire la relación entre plasmática y urinaria, porque no siempre vas a tener un paciente con el cuadro clínico florido. Y pues como estos pacientes pueden estar hipertensos también, o sea, son seres humanos, y yo puedo tener un paciente con enfermedad de Sjögren que tenga hipertensión, ojo si está hipocaliémico, si está hipopotasémico, porque esa puede ser no una complicación de uno de los diuréticos, sino que puede ser una manifestación del túbulo en un paciente con esta enfermedad. Mensajes para llevar a casa: aprender a interpretar el sedimento urinario, muchachos, eso es fundamental. Los estudios que muchas veces más aportan en la reumatología son el hemograma y el examen de orina. Muchas veces esos son los que nos llevan a nosotros a tomar decisiones en vez de los anticuerpos. Segundo, el complemento orienta el diagnóstico diferencial, particularmente en síndrome nefrítico. El tiempo es crítico en una rápidamente progresiva y en una microangiopatía trombótica, y que la biopsia renal continúa siendo el estándar de referencia para yo saber definitivamente qué es y cuál es el pronóstico. Estas son las referencias de esta charla. Muchísimas gracias.